Hemos citado al principio en nuestro sumario, recuerdan, los datos sobre pobreza que ofrece el indicador AROPE, calculado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, un cálculo que tiene base en información del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Datos que vuelven a ser muy duros, aunque siempre rápidos de decir. Belén Torres, editora del programa de Canal Sur Solidarios. Buenos días. Buenos días. Pues sí, Carlos, como acabas de decir, se pueden decir de manera muy rápida, pero son, este año, de nuevo, hay que decir que son muy duros. Justo a esta hora la Alianza Andaluza contra la Pobreza lo está presentando. ¿Y qué nos dicen esos datos? Pues nos dicen nada más y nada menos que 16 millones de españoles son pobres. Eso, traducido a tantos por ciento, implicaría que el 23% de la población española se encuentra ahora mismo en riesgo de pobreza o en pobreza severa. Si esos datos los trasladáramos a Andalucía, el porcentaje es aún mayor. Estaríamos hablando del 34% de la población andaluza. La Red Andaluza dice que, de continuar así, en menos de 8 años, la mitad de la población estaría en riesgo de pobreza. Nada más que simplemente con estos titulares tendríamos que replantearnos cuáles son las medidas que hay que tomar. ¿Cómo se ha hecho, digamos, para estos datos, para llegar a estas conclusiones tan dramáticas? Bueno, pues se miden como 9 indicadores, un poco para que la gente los pueda entender. Esos indicadores tienen que ver con el salario que entra en los hogares. Ahora mismo estamos hablando de que más del 20% no llega al salario mínimo interprofesional, o sea, estamos hablando de que en los hogares entran menos de 700 euros mensuales, y cuando hablamos de pobreza severa estamos hablando de que el 15% de los hogares no llegan a vivir con menos de 330 euros mensuales. ¿Qué más indicadores se miren? Aquellas familias que no pueden pagar recibos, aquellas otras que no tienen acceso a la calefacción o al aire acondicionado. También estaríamos hablando de aquellas familias que no pueden consumir carne o pescado cada 2 días, y estaríamos también hablando de aquellas familias que no pueden atender las necesidades básicas de sus hijos. Con todos esos indicadores salen esos tantos por ciento. ¿Qué más nos dice el informe que ahora mismo están presentando? Pues nos dice que la diferencia entre comunidades autónomas, por ejemplo, en España, entre las que pueda haber entre Euskadi, donde los índices de pobreza no llegan al 5%, y los que pueda haber en comunidades como Canarias, Extremadura o Andalucía, tiene que ver con las desigualdades que hay. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, los salarios son entre 6.000 y 8.000 euros menos al año que en algunas otras comunidades. Y también tiene que ver con la alta tasa de desempleo y con el empleo precario. A mayor empleo de calidad, menos pobreza encontramos. También nos dice en este informe que, aunque se han tomado medidas muy importantes en los últimos 2 años, ahora mismo esas medidas tienen que surgir directamente de los parlamentos. Tienen que ser medidas políticas que acaben directamente con esta pobreza. La infinidad de datos que a lo largo del día se van a conocer sobre pobreza tiene, desde luego, que hacernos pensar. Las ONGs llevan mucho tiempo avisándolo y siguen diciendo más. O se cambia la tendencia y se consigue un empleo de calidad, o desde luego los niveles de pobreza seguirán aumentando. Querida Belén, ese dato, por favor, que has dicho, dicen los que miden el indicador AROPE, si no cambia esto en los próximos 8 años, ¿Andalucía alcanzará el 50%, has dicho? Exacto, Carlos. Eso es lo que ha comunicado hace escasamente breves minutos la Alianza Andaluza contra la Pobreza en rueda de prensa, que si se sigue aumentando, pues nos encontraremos con esos niveles, con lo cual, bueno, pues estamos a tiempo de que no lleguemos a que en esos 8 años esos datos lleguen a que el 50% de los andaluces vivan con menos del salario mínimo interprofesional. Belén Torres, muchísimas gracias por poner, en fin, semejante cantidad de datos tan duros en nuestra mesa. Gracias, Belén. Buenos días. Decimos datos muy duros a nuestra mesa, pero datos que normalmente, en fin, pueden decirse con rapidez, relativos a pobreza, que, como hemos querido señalar desde el principio, no es ninguna consecuencia natural de la atmósfera, es decir, no es como la lluvia, sino es algo que, como muchas veces con expertos hemos tenido ocasión de contrastar, obedece a la acción de unos cuantos. La pobreza, este mal que nos afecta a nuestra sociedad con esos datos. ¿Qué comentario sugiere, María Jesús? Bueno, yo he estado viendo el informe y a mí ha habido varios datos que me han llamado poderosamente la atención. El primero es que desde 2009 no ha dejado de crecer la pobreza.
cuando se supone que ya en los últimos 2 años o el último año estamos ya en recuperación, o sea que no ha habido ni un solo momento de estancamiento siquiera, porque parece ser que cuando hay época de bonanza, esto digamos que no baja, pero tampoco crece. Y la otra cuestión es que Andalucía sigue siendo de las más pobres de España. Entonces, son 2 datos que a mí, la verdad, especialmente me llama la atención. ¿Es por cuestión de población o es cuestión simplemente porque realmente tenemos la menor renta per cápita de España? Enrique, Diego. Hombre, yo lo que, María Jesús, es que los indicadores a los que tú te refieres, la macroeconomía, desgraciadamente, no están ligados a los datos que de verdad a mí personalmente me interesan, que es el de las necesidades de las personas, la pobreza de las personas, si pueden atender sus necesidades, si pueden tomarse una semana al año de descanso, etcétera, etcétera. No va, la macroeconomía va por un lado y el desarrollo de verdad y la felicidad de las personas o las necesidades de las personas por otro. Es más, se ha reconocido que como hemos delegado la política monetaria en el Banco Central Europeo, aquí se ha tenido que hacer esa devaluación a costa de sacrificios en los salarios y de una menor renta en la población. Nos hemos empobrecido todos, siendo estos porcentajes absolutamente pavorosos, podían ser peores si se aplicaran los criterios de hace un par de años, que es la referencia que se toma de estar por debajo de. Esa cifra la hemos bajado porque la media ha bajado. Es decir, que si se hubiera mantenido la misma referencia de estar por debajo de los 700 y pico de euros, que es lo que se decía, los datos serían peores todavía, ¿no? Y lo que me preocupa a mí, la tendencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde están las medidas que de verdad se encaminen a que estos datos sean mejores dentro de unos años? Porque aparece también aquí una cuestión novedosa y muy preocupante, y es que la pobreza aparece también en las personas con empleo, que ya no estamos hablando solamente de los desempleados. Es que claro, menos mal, ahora empiezan a oírse algunas voces egoístamente, porque el capital es así, del Fondo Monetario Internacional y de determinadas instancias europeas, de que habría que mejorar el tema salarial, etcétera, etcétera, porque es que si no empieza a descabalgársele el sistema que ellos tienen también embridado, inventado y lo aplican con tanto celo. Diego Suárez, con rapidez. Sí, no, es clave lo que ha dicho Enrique, es decir, es que pensar, ver, constatar que hay pobres con trabajo es tan demoledor, es un elemento tan brutal que evidentemente avanza hacia la precariedad que todos estamos notando en el mercado laboral. 3 de cada 10 andaluces son pobres. Con esta nueva métrica, desde luego, estos datos yo creo que nos los tragamos sin masticar, es decir, como una pastilla. Si fuéramos capaces de digerir esta situación, realmente, además es que va a peor, ¿no? La pobreza existía antes de la crisis, es cierto, pero en esta situación de crisis lo que ha hecho ha sido extender sus tentáculos de manera absoluta. Yo me pongo el acento en lo que decía Enrique, la precariedad laboral que hace que ya haya pobres que tienen trabajo. El Premio Nobel de Literatura dice: ¿cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta? Dice el Premio Nobel de Literatura: ningún hombre, ninguna mujer sabe la hora en la que llegará el sufrimiento. En la oscuridad escucho la llamada de las aves nocturnas, dice. El sueño es como una muerte temprana.